Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, lunes 17 de febrero. Empezamos la semana y obviamente hay hechos políticos interesantes. Este fin de semana hubo una segunda concentración bastante pequeña en Casa Presidencial, en la Asamblea Legislativa, donde se le dieron 15 días más a los diputados para votar por los 109 millones de dólares. Hubo interpelación y hay interpelación todavía tanto a la ministra de Salud como al presidente de ANDA. La de la ministra de Salud terminó hoy día a mediodía y en la tarde empezó la del presidente de ANDA, que se va a extender hasta mañana. Mañana a las 9 de la mañana sigue. ¿Qué más ha pasado? Algunas explicaciones importantes que hemos escuchado en los últimos horas o días en relación a lo sucedido el domingo 9 de febrero. Algunas del presidente señalando, digamos, que dice que no está en riesgo la separación de poderes y que dice que él tuvo mucha preocupación por un levantamiento popular, que es lo que lo llevó a que los militares estuvieran presentes en la Asamblea Legislativa. Pero hoy día el secretario jurídico de la presidencia, Conán Castro, dijo que fue el diputado y vicepresidente gallego el que autorizó el ingreso de policías y militares al Salón Azul. Él fue quien abrió las puertas. No fue que llegó el presidente a irrumpir con policías y militares. Otra noticia que vamos a comentar hoy día, la renuncia del presidente del COENA, del Partido Arena, Gustavo López. Los temas para esta noche y mis invitados que los presento inmediatamente. Nos acompaña Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, un gusto. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros Claudia Ortiz, directora de Asuntos Políticos de Vamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a la audiencia y gracias por tenernos por acá. Gracias a ustedes. Y también vamos a, por primera vez, tener a Adrián Cardona, que es un abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y miembro del Movimiento Libertad. Así es. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Nacho. Buenas noches a toda la teleaudiencia y es un gusto poder compartir con ustedes acerca de estos tópicos. Gracias. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, tema importante, obviamente voy a quizá empezar por cómo se ha venido desarrollando el tema del 9 de febrero, que después de lo que ocurrió ese día vinieron las reacciones fuertes de diferentes instancias internacionales, ya sea por el lado de derechos humanos, por el lado de gobiernos, congresistas norteamericanos, la misma embajada de Estados Unidos, que condenaron esta acción militar en la Asamblea Legislativa. Y de ahí, digamos, un poco se han dado otras reacciones hasta llegar a las reacciones oficiales. Obviamente la discusión siempre ha estado, digamos, por qué el presidente de la República llegó a la Asamblea de esa manera, sabiendo que los diputados no estaban ahí, que se iba a encontrar con una minoría, por qué la Asamblea de antes que él llegara estaba militarizada y con mucho elemento policial adentro, lo que por muchos fue considerado un autogolpe. Y sigue la pregunta, ¿fue autogolpe o no fue autogolpe de Estado lo que el presidente de la República pretendía? Él ha dicho que no, que no hay riesgos en la separación de poderes, que es lo que le han reclamado gobiernos extranjeros, y también, digamos, que explicando que si habían militares es porque su gran preocupación es que la gente que estaba afuera, en lo que se ha llamado insurrección o levantamiento popular, podía tomarse el edificio, y ese era el motivo por el cual se produjo se pidió a los militares que estuvieran dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ves esas versiones? Yo creo que son sumamente contradictorias y hasta irresponsables de parte del presidente de la República decir eso. Y en primer lugar, porque
Él fue el que comenzó todo este asunto con esta convocatoria extraordinaria a la Asamblea Legislativa, porque creo yo que está fuera de debate si él tiene la facultad de convocar extraordinariamente. Eso nadie lo debate, es una facultad constitucional. El punto es, y ese creo que es el meollo del debate, es si en este contexto de aprobación para negociar el empréstito se configuraban las condiciones extraordinarias que manda la Constitución. Eso creo que es un primer debate. Y luego, si esto se constituye, al no aceptar esta convocatoria por parte de la Asamblea Legislativa, que la rechazó declarándola improcedente, si esto se constituye en una ruptura al orden constitucional. Y eso obviamente que no es así. O sea, la ruptura constitucional que habilita la insurrección tiene dos características o dos supuestos. Uno, un rompimiento con la forma y sistema político, la forma de gobierno y sistema político. No se ha dado esto, porque alguien dice, es que no obedecer la convocatoria del presidente se constituyó en romper el orden constitucional. Y aquí lo que pasa es, y hay que hacer esta diferenciación, en la Constitución hay facultades que puede ejercer un funcionario, pero que no necesariamente significan una orden para otro órgano de Estado. Y hay otras que sí se constituyen en una orden porque son acciones de control. Y aquí quiero contextualizar. Las interpelaciones son de obligatorio cumplimiento porque son una función de control del legislador sobre el Ejecutivo. Y de hecho, si no atienden la interpelación, el llamado, son destituidos del cargo, son depuestos del cargo. Pero en el caso de la convocatoria no estamos ante un escenario de control del presidente sobre la Asamblea, sino que es una convocatoria porque el presidente considera que hay condiciones extraordinarias que necesitan la discusión legislativa. Como ocurrió con los gobiernos de Duarte y Paco por Flores, los terremotos, por los terremotos. En esa medida se puede justificar. Entonces, si no estamos ante un panorama de rompimiento, de ruptura al orden constitucional, a la forma de gobierno o al sistema político, no se configuran las condiciones para estar haciendo un llamado a la insurrección. Y por lo tanto, es irresponsable el que se haya asusado a las masas, se haya puesto al país sobre un polvorín y luego se diga que yo frené ese polvorín, cuando él fue el que lo comenzó. Entonces, creo que eso es un punto que hay que valorar y esperemos que el presidente, porque este es el punto, faltan casi 4 años y medio de gobierno, esperemos que recapacite en esta relación con el Ejecutivo, con el Legislativo y en cómo va a utilizar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil. Claudia, ¿crees tú que el decir que el que solicitó la presencia policial fue el diputado y vicepresidente de la Asamblea o el que autorizó la entrada de militares y policías, cambia las cosas? ¿Por qué las va a cambiar, Nacho? Es decir, la policía y la Fuerza Armada entraron a la Asamblea Legislativa haciendo una irrupción de fuerza en un órgano de Estado que es independiente del Ejecutivo, como una suerte de presión de alto nivel para obligar de alguna manera o para asustar a los diputados. Pero al final de cuentas creo que el punto fundamental es el siguiente: se nos está planteando un dilema falso. El discurso del presidente esa tarde, el discurso de sus seguidores y voceros en redes sociales y en otras plataformas tradicionales, digamos, es que como en la Asamblea hay gente corrupta, como en la Asamblea hay gente que ha negociado con pandillas y que no dan los votos para un préstamo, para un tema urgente, que sí es urgente y sí es importante, como es la seguridad, hay que disolver esa Asamblea Legislativa, porque no permite al gobierno llevar a cabo las medidas que la gente necesita para gobernar en ese sentido. ¿Cuál es el dilema falso? O seguridad o institucionalidad, o seguridad o democracia, o separación de poderes. ¿Y por qué es falso? Bueno, en toda la historia de nuestra democracia... No sé si tanto así, pero porque mucha gente podría decir seguridad. ¿Por qué? Porque desde toda la historia de nuestra democracia, desde 1994, el Ejecutivo siempre ha controlado la Asamblea Legislativa a través de una fracción legislativa que hace una alianza con los demás partidos pequeños. Y aunque el partido de oposición tenga más diputados que cualquier otro, para efectos prácticos es una fracción minoritaria a comparación de esa coalición de gobierno que se forma.
hasta hoy día que la Asamblea Legislativa no tiene una fracción de gobierno, y si la tiene es muy pequeña, que podría ser Gana quien apoya al gobierno, digamos. Entonces, nunca ha funcionado realmente la separación de poderes en el país, para efectos prácticos. Es hoy día que funciona cuando se nos está diciendo esa asamblea no nos deja, ¿verdad? Entonces hay que tomarla. Hoy día, ¿por qué se quiere regresar a la dinámica de antes? Entonces el dilema es falso porque una toma de la asamblea, un rompimiento del orden constitucional, un rompimiento de la estabilidad del país, no va a beneficiar, no va a resolver el problema. El hecho de que se apruebe ese préstamo, que parece ser que es el detonante, pero yo creo que no ese es el detonante, porque van a venir otras decisiones en las cuales la Asamblea va a poner un contrapeso, un freno, un obstáculo a lo que el Ejecutivo quiere hacer, y por orden constitucional tiene la facultad de hacerlo, pues va a venir otra provocación, va a venir otro intento quizás de rompimiento de este orden constitucional. Darío, ¿tú qué opinas de estas explicaciones? Sí, respecto de su pregunta concreta de si se produjo o no se produjo un autogolpe, la respuesta tajantemente es no, no se produjo un autogolpe, pero sí se produjo un intento de autogolpe. Y eso lo explico, mi fundamento es las declaraciones del presidente de la República, declaraciones incendiarias, llamado a la insurrección como si él fuera el facultado para poder llamar a la insurrección al pueblo, como si en eso consistiera el derecho a la insurrección, la militarización de la Asamblea Legislativa. ¿El derecho a la insurrección es al revés? Es que el derecho a la insurrección es un derecho que nace de las masas, nace del pueblo. No del presidente. No del presidente de la República. Correcto. Es totalmente absurdo y es desinformación, desinformar a la población, creer que es otra de las facultades inherentes de la presidencia de la República llamar a la insurrección del pueblo cuando otro órgano del Estado no cumple con los caprichos del presidente de la República. Y en sus declaraciones frente a la Asamblea Legislativa, el presidente en esta, digamos, en este show que hizo con sus seguidores, empleados públicos y miembros de su gabinete, dijo algo que a mí me pareció lapidario. Dijo: hasta un niño de 6 años, dice, puede leer el artículo 167 ordinal séptimo y eso no precisa absolutamente ninguna interpretación. Vamos, más adelante menospreció la labor de los abogados, pero está demostrando que no existe respeto hacia la institucionalidad, no existe respeto hacia las resoluciones, por ejemplo, de la Sala de lo Constitucional, la cual, a juicio de él, según esas declaraciones, no tiene absolutamente ninguna relevancia. Es que si las disposiciones de la Constitución de la República no necesitan interpretación, ¿para qué tenemos Sala de lo Constitucional? La tenemos precisamente porque no es tan sencillo interpretar la Constitución de la República, porque no es que en automático el Consejo de Ministros puede convocar a una asamblea extraordinaria. Es que tiene que analizarse si en verdad se están cumpliendo los presupuestos para poder convocarla. ¿O es que acaso basta con que el presidente tenga un resfriado y le parezca que ese resfriado es un asunto de interés público para que venga y convoque a una asamblea extraordinaria? A mí me parece de que es necesario que existan argumentos, es necesario que existan razones previas y es necesario que exista un fundamento. ¿Cuál es el órgano encargado de determinar si se cumplen o no se cumplen los presupuestos para poder convocar a la asamblea extraordinaria? Es la misma Asamblea Legislativa. De lo contrario, habría una intromisión de poderes. Y eso, aunque parezca una cosa sencilla, es una erosión muy grande a la institucionalidad democrática del país. Porque si la Asamblea Legislativa se va a encontrar siempre a entera disposición de lo que dice el órgano ejecutivo, entonces no hay controles interorgánicos, no hay independencia de poderes. Se supondría de que ahora la sala que tiene que terminar de responder esta demanda, porque lo que ha hecho solamente es tomar medidas precautorias, pero tiene que finalmente establecer en un fallo la respuesta a la demanda, tendría que seguramente dejar jurisprudencia en relación a cuándo corresponde
llamar a este tipo de sesión llamada por el Consejo de Ministros. Vamos al corte, ya volvemos. El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI, ahorro y crédito, que te lleva a la final de la Copa América 2020, que se disputará en Barranquilla, Colombia. Pide más información sobre esta y otras promociones marcando el PBX 2241-4200. COSAVI, ahorro y crédito, siempre adelante, firme por El Salvador, firme por El Salvador. Solucionamos tus problemas financieros y rentabilizamos tus ahorros. Asóciate al 2241-4200, 2241-4200. Siempre adelante, firme por El Salvador, firme por El Salvador. Yo creo que hay varias cosas, desgraciadamente no podemos ahondar mucho el día de hoy, aunque obviamente es un tema que seguiremos discutiendo, pero hoy hubo la interpelación parlamentaria, ya por otro caso, se refiere al caso Agua, que ocurrió hace unos meses atrás. ¿Cuánto fue en enero esto? No sé si fue en enero o diciembre. Sí, enero. 15 de enero, ¿no? Entre el 10 y el 15. Esta interpelación que no se hacía hace muchos años en el país. Tengo entendido que Muchos años. Por hace Diana 23 Milla. años que no había una Hace interpelación. décadas. ¿Ya? Y fue la interpelación a la ministra de Salud y al presidente de ANDA. ¿Por qué se produjo esta interpelación? Porque ellos fueron citados a la Comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas de la Asamblea Legislativa y no llegaron. Tengo entendido que hubo 3 citaciones, ellos no llegaron. ¿Ah? 4. decía. Cuatro invitaciones, ellos no llegaron, los diputados están obligados a llegar. Eso es parte del juego, digamos, de la democracia, de la normativa, las leyes. No llegaron, entonces la Asamblea decidió hacerles interpelación. ¿Qué significa una interpelación? Que lo sientan ahí, que pueden llegar con asesores, como ustedes vieron, digamos que algunos llegaron con muchos asesores, y que tienen que responder 14 preguntas de toda la Asamblea, de todos los diputados. Estas 14 preguntas se las envían antes. O sea, él sabe lo que tiene que responder. Pero en una segunda parte, los diputados, cada fracción tiene 3 contrapreguntas por cada pregunta. ¿Ya? Esta es la parte como más entretenida, porque la otra, obviamente, es como si uno le hiciera un examen y le mandara las preguntas de antes, pues las contesta, pero ya después cuando es, bueno, y ahora, digamos, explíqueme lo que está respondiendo o lo que dejó de responder. Y ahí vino todo, la ministra de Salud ya cumplió, pero
cumplió entre el sábado y el día de hoy. El sábado fueron 3 horas, hoy fueron otras 3 horas. Y a juicio de la mayoría de diputados opositores de la Asamblea, fue insatisfactorio la respuesta a la viceministra. Ahora está el presidente de ANDA, ya hizo la primera parte, contestó las 14 preguntas, mañana va a ser contrapreguntado a partir de las 9 de la mañana. ¿Cómo han visto este proceso, que también es importante para la democracia, sin duda, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que esta es una facultad constitucional de la Asamblea Legislativa. Así como tiene la facultad el presidente de convocar extraordinariamente la Asamblea, también la Asamblea tiene esta potestad de interpelar a ministros. Pero aquí creo que es importante señalar, este es un mecanismo de control político del legislador a la presidencia de la República. Y como decíamos hace un momento, tiene una consecuencia en caso de no atender este llamado. Ahora, la interpelación, pues, como ya lo decía Nacho, es simplemente un interrogatorio sobre un asunto de interés nacional que compete a un determinado funcionario, ministro, director o presidente autónomo. Y digamos, hasta ahí el tema político, jurídico-político de qué es la interpelación, pero el punto es que cuando comenzamos a ver el proceso, tanto preguntas como respuestas, muchas quedaron en deber. O sea, fueron preguntas, sobre todo las repreguntas, que creo que no, o sea, primero no tenían un sustento técnico, era una cuestión más política. Sin duda, la interpelación es política, pero política con una base técnica para hacer las preguntas. O sea, no simplemente va a ser, voy a tomar al funcionario y le voy a comenzar a decir cualquier cosa, sino que tiene que tener una base. Pero también la funcionaria, y en este caso también el presidente ANDA, quedaron a deber en algunas preguntas, y sobre todo el hecho de tener a un panel completo de asesores para responder, cuando yo digo, bueno, es cierto que el ministro no va a saber todo, o la ministra no va a saber todo, pero tiene que tener una solvencia suficiente para poder responder lo que ya se le iba a interpelar, porque se le habían entregado previamente la respuesta. O sea, tendría que tener esa capacidad. Aquí, al final, lo que puede pasar es una recomendación de la Asamblea Legislativa al presidente. Eso es lo legal. Sí. Que si la mayoría de diputados cree que... creo que se manda la opinión de los diputados, va a la comisión política. Sí, y ahí se emite una recomendación para separar del cargo, bajo ciertas razones, a la ministra o ministro a quien ha sido interpelado, pero no es vinculante. O sea, solo es vinculante no cuando... No es obligatorio, para que entendamos todo. No es obligatorio que el presidente acepte esa recomendación, excepto cuando se trata de seguridad pública, los titulares de seguridad pública y inteligencia del Estado ante graves violaciones a derechos fundamentales. Eso sí es de obligatorio. Espérate, vamos a seguir esa parte. Viene después. Pero ¿qué pasaría si la Asamblea recomienda destituir y el presidente no destituye? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque no es vinculante. ¿Ah? No es vinculante. No es por eso, pero ¿hay un problema político? No, así como se ha señalado que, por ejemplo, la Asamblea tiene la facultad de declarar improcedente y rechazar una convocatoria del presidente porque considera que no es procedente, también el presidente puede tener sus argumentos políticos, si se quiere, meramente, o sus argumentos técnicos para rechazar el recomendable, porque al final es recomendable. Ok. ¿Cómo viste o has visto algo? No sé si los dos han visto en relación a lo que estuvo ocurriendo con estas interpelaciones políticas importantes, digamos, yo diría un hito histórico, ¿no? Es un hito histórico. La última vez que se interpeló a un funcionario del Ejecutivo en El Salvador fue en 1997 ante el caso de INSEPRO-FINSEPRO y fue al presidente del Banco Central de Reserva. Es curioso, hoy hablaba con unas personas de Estados Unidos, unos estadounidenses, que me estaban preguntando de eso y les pregunté, bueno, en Estados Unidos, ¿qué tan normal es que existan este tipo de mecanismos? ¿Qué tan seguido se hace? Y me dijeron, no tan seguido, pues los ministros van una vez al mes al Congreso a responder preguntas. Aquí no. Entonces, no, aquí van, pero a veces... Pero van una vez cada 20 años. ¿Por qué ha sucedido eso? Por pura aritmética legislativa. Van. Pero no interpelación, que es diferente a una comisión especial de investigación o la rendición de informes de labores. Todos estos son mecanismos de control y yo quiero que no le agarremos
rechazo el tema del control político, porque no se trata de obstaculizar. Esto es democracia. Esto es democracia. Y está ¿Por qué? fundado en la ley. Independientemente de quien gobierne, sea un santo o sea un demonio, no tenemos que poner toda la confianza en esos funcionarios. La confianza debe ser en las reglas que rigen el sistema democrático. Puede ser un santo o puede ser un demonio, pero si tiene un sistema que le pone candados a su actuación para que no abuse del poder, entonces podemos estar un poco más tranquilos. Pero ¿por qué la democracia, tal cual dice el presidente, o las instituciones, tal cual dice el presidente, no han funcionado? O que la gente dice no sirven para nada o sirven solo para estorbar. Bueno, como ya lo mencioné en el segmento anterior, en toda la historia de la política democrática en El Salvador, siempre el Ejecutivo ha tenido el control de la Asamblea y por consecuencia de las instituciones que la Asamblea eligen. Es ahora donde hay una ventana de oportunidad, donde hay una disrupción en el sistema, que el presidente, el Ejecutivo, no tiene control de la Asamblea. Y, oh sorpresa, son los momentos en los cuales pueden prosperar ese tipo de controles, porque todos los demás controles, incluidos la interpelación de ministros, no funcionan, no han prosperado. ¿Cuál es la utilidad de esto? Pues justamente poner a un funcionario del Ejecutivo en una situación incómoda. El sistema pone a los adversarios a hacerle preguntas sobre decisiones y acciones que ha tomado. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, si el ministro o ministra responde bien, la oposición queda en ridículo. Bueno, hay que tomar en cuenta que fue un tema importantísimo para toda la ciudadanía. Es que justamente por eso, porque es un tema que ha afectado derechos de la población. Y como dije, si el funcionario del Ejecutivo hace un buen papel, se reafirma políticamente y queda en ridículo la oposición, pierde puntos políticamente. Si es al contrario, pierde puntos el Ejecutivo y la gente deberíamos como ciudadanía ir teniendo en cuenta estos hechos para una próxima decisión electoral. Okay. Ahora bien, solo quiero decir algo más. El control político es importante porque permite que no abusen del poder. La gente puede decir es una pérdida de tiempo. Hay diputados que han dicho es una pérdida de tiempo. Tal vez la manera en la que se ha hecho no ha sido la más correcta. ¿Por qué? No hemos tenido las preguntas tal vez más acertadas. Pero yo esta pregunta buena y otras malas. Ha habido de todo un poco. Preguntas buenas. Bueno, si nosotros elegimos diputados de todo tipo, con instrucción y sin instrucción. Claro, y así es parte de la democracia, ¿no? Así es. Yo creo que O independientemente... sea, cualquiera puede ser diputado, no necesita, digamos, tener título. Pero por eso es importante también que las personas que sean elegidas para diputados tengan cierta capacidad, cierta comprensión de los temas de la política pública que van a tener en sus manos, ¿verdad? Entonces creo que la gente puede decir, o algunos diputados, que es una pérdida de tiempo porque no se están resolviendo otros problemas, o la ministra no está presente resolviendo otros problemas de la población. Sin embargo, tal vez hoy no está resolviendo esos problemas, pero el día de mañana esa ministra, ese ministro, ese funcionario va a pensarlo 2 veces antes de cometer un error o de abusar del poder o tomar una decisión equivocada, porque sabe que está sujeto a una posible, muy probable llamamiento a una interpelación o otro tipo de bueno, si uno ve mecanismo. medios internacionales, ve los parlamentos de España, que es durísimo como interpelan a los ministros, y ahí es cara a cara. Tenemos que irlo haciendo algo y normal. ahí no pueden preparar nada, tienen que estar así abiertos. Y lo que pasa es que el legislativo ha perdido la práctica de hacer, porque se hace muy poco, ¿verdad? Es que no tenemos tanta democracia todavía, no falta. Yo creo que en lo sucesivo creo que es importante que ese tipo de mecanismos se repitan y sean algo normal. No digo que vamos a pasar en eso, pero es importante que el poder tenga un contrapeso y que haya consecuencias políticas o jurídicas o de otro tipo si hay una decisión equivocada o hay un abuso del poder. No sé si quiere hablar sobre lo mismo, que ya está casi todo dicho, porque tengo un tema No, que yo está creo que hay cosas junto, que no sé. espérate, junto con eso, que es el FMLN está pidiendo la interpelación de los ministros de Seguridad y Defensa, Rogelio Rivas y Francis Merino, y ahí estamos en un caso, y eso tiene que ver por lo del que ocurrió el 9 de septiembre. Los eventos del 9 de febrero, claro. ¿Por cuál quiere entrar? Por el primero, Ya. por orden de llegada. Pero breve, para poder sí. No, claro. Y yo creo que se puede sintetizar. Desde la Grecia antigua se sabe que el poder corrompe. Eso es sabiduría milenaria. El poder corrompe. El totalitarismo corrompe, la dictadura corrompe. Si no se tiene democracia, no se puede aspirar a ningún otro valor social, a poder tenerlo
y a poder disfrutar de él. Llámese seguridad, llámese salud pública. Ningún bien social puede ejercerse de manera plena en un gobierno donde no existe la democracia. Sobre la base de esa premisa, los controles interorgánicos son importantes porque permiten hacer una contraloría de las acciones del otro órgano, cuando el otro órgano se extralimita, abusa, omite, delinque algún funcionario público. Entonces es importante. En el caso de esta crisis del agua que hubo en el área metropolitana, ¿sí era importante la interpelación? Claro, por supuesto que era importante, porque existían todos los presupuestos para considerar que habían, o por lo menos que habían indicios de una crisis o de una eventual crisis de salud pública. ¿Ya? En el derecho penal existen delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto. Y los de peligro abstracto son aquellos en donde se pone en riesgo un bien jurídico, aunque no necesariamente se dañe. En este caso, se puso en riesgo el bien jurídico salud pública. Eso está claro, que se puso en riesgo el bien jurídico salud pública. Y eso es así porque la manera como se dieron cuenta los titulares, la titular del Ministerio de Salud, del tema de la salud, fue por redes sociales. El presidente de ANDA se dio cuenta del tema por redes sociales. Eso es una clara señal de ineptitud. Entonces, tanto para el caso de la ministra de Salud como para el caso del presidente de ANDA, que no supieron darle un tratamiento adecuado a esta problemática, que pusieron en riesgo la salud del pueblo, y eso no es ninguna mentira porque se detectaron cianobacterias en el agua, se detectaron algas. Tuvieron suerte de que las algas que se encontraron no eran nocivas, no eran tóxicas. Fue suerte, pero eso no significa que hayan sabido controlar la situación. Okay. Ya. En cuanto al tema de la interpelación al ministro de Seguridad... Entonces vamos a ir al corte, y nos metemos inmediatamente después del corte con eso, porque si seguimos con las interpelaciones, estas otras, como tú dijiste, digamos, son más complicadas. Vamos al corte, ya volvemos. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Recibe tus remesas familiares a la vuelta de la esquina en Fede.vecino del Sistema Fedecrédito. ¿Hasta dónde quieren que las lleve? ¡Hasta en primera fila!
Con las tarjetas de débito y crédito del Sistema FedeCrédito, obtienes un 15% de descuento para que puedas llegar hasta donde quieras y disfrutar a tus artistas favoritos. ¡Pásate ya! Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Bueno, el FMLN dijo hoy día que como partido pedía la interpelación de los ministros de Seguridad y Defensa, Rogelio Rivas, y el contraalmirante Francis Merino. Y le pregunto, ¿procede? Yo creo que lo mínimo que debe de pasar después del 9F es eso, lo mínimo, porque muchos hemos señalado por toda la evidencia y por todo lo que se vio, por todo lo que se dijo, que sin duda estuvimos en presencia de la apología o la incitación a cometer el delito de sedición. Al menos eso fue lo que pasó. Hay quienes dicen que pasó sedición. Bueno, yo digo que fue incitación. Y en esa medida, si el fiscal no procede, dijo que está investigando, pero no sabemos mayor cosa si va a proceder investigando este tipo de delitos. Pero al menos digo lo que debería de pasar es que se interpelen a los ministros para escuchar las razones que tuvieron para hacer esa intervención. Y en este caso, si sabían que era una decisión, una orden ilegal, la Constitución le dice que tienen que separarse del cargo y no cumplir una orden ilegal e inconstitucional. Si la Asamblea determina que ellos no respondieron y que quebrantaron el orden institucional... No, es que... A ver, espera, interpelados. Interpelados. Ya. ¿Qué pasa después de la interpelación? ¿La Asamblea determina qué? En este caso, como no hay violación de derechos fundamentales, no es tampoco obligatorio, vinculante. O sea, porque no se trató de eso. Ya, o sea, en el caso de los... No hubo herido, no hubo muerto, no hubo... Sí, o sea, no hubo una violación sistemática de derechos fundamentales. Que ahí podría caber el hecho de que tiene que acatar, ya no es recomendación del legislador, sino que tiene que separarlos del cargo el presidente porque violaron derecho fundamental. Y esto tiene que ver con lo del conflicto armado, pues, o sea, todo lo que pasó con el tema de las entidades de seguridad pública o de defensa, por eso es que está así diseñada en la Constitución, que si ellos cometen graves violaciones de derechos humanos tienen que ser separados del cargo. Pero el punto es que aunque no tenga una consecuencia posterior de vinculante, obligatoria, eso es lo menos que debe de pasar. ¿Queda un precedente? Es que ese es el punto, el precedente, porque esperemos que la sala resuelva positivamente la demanda y asiente un antecedente de cómo se va a usar o cómo se va a interpretar esta facultad de convocar, porque por lo que hemos escuchado pueden volver a utilizar esta figura para cualquier cosa. Recordemos que viene la elección 2021, hay que aprobar un presupuesto en tiempo, probablemente la oposición va a retardar la aprobación del presupuesto. Entonces, lo que puede pasar ante esa situación es que el presidente convoque de nuevo a la Asamblea de forma extraordinaria y volvemos al problema. Entonces, tiene que pasar esto de la interpelación, esperemos que lo hagan, porque digo, es lo mínimo que debe de pasar después del 9F. Ok, yo no sé si tengo la impresión que los ministros o que en la población no entendemos el rol de un ministro, porque un ministro no es un empleado. O sea, no es un empleado cualquiera, no puede hacer todo lo que el jefe le dice, porque tiene una ley específica para él. Exactamente. Y no puede pasar ni sobrepasar por esa ley, ¿o no? Eso es importante que lo vayamos comprendiendo, porque además el estilo... Porque uno dice, ¿por qué los ministros de ejemplo de salud y el presidente de ANDA no fueron a la Asamblea por 4 oportunidades que lo citaron? Porque a lo mejor les dijeron que no fueran. Pero y es un no sabe que la responsabilidad viendo, de ellos. Es un estilo que estamos viendo de este gobierno, del presidente, de no delegar en el criterio de los funcionarios. Es decir, él les elige, pero claro, el funcionario debe tener cierto margen porque es un especialista o de alguna manera conoce del ramo para el cual ha sido elegido y por esa razón debe tener cierto margen de maniobra, ¿verdad? Entonces, justamente, al igual que lo que mencionó el ministro de Defensa, que él se debía al presidente y no a la República, no al pueblo, no a la Constitución, son declaraciones que dejan entrever esa forma de entender el rol de un funcionario de este gobierno. Creo que
en la medida que vaya avanzando el tiempo, vamos a ir viendo un poco más de situaciones similares, ¿verdad? Falta la siguiente fase del plan control territorial, ¿verdad? Faltan otras decisiones que se tienen que tomar en la Asamblea Legislativa y creo que es importante que haya gobernabilidad, pero en el marco de la ley. Y estamos en un escenario extremo en el cual tenemos un gobierno, un gobernante que dice la institucionalidad y las reglas me estorban para dar resultados. Y por otra parte, una oposición desgastada hasta decir ya no, con serios problemas internos, ¿verdad? Y que cada día vemos más de esos problemas internos, que no logra centrarse para llevar a cabo el rol que tienen que hacer, que es esa contraloría, ese contrapeso, velar porque los intereses de la nación y la función del Ejecutivo se encuentra en el marco de lo legal. Entonces estamos en un extremo bastante complejo, sin embargo creo que hay una ventana de oportunidad importante que se abre en 2021 para que hemos pasado como un péndulo de un total control del Ejecutivo a las instituciones, ahora ningún control, a ningún tipo de injerencia y claro, es la primera vez que un presidente se quiere tomar la Asamblea por la fuerza porque no la controla, ¿verdad? Ahora bien, hay una oportunidad de tener un equilibrio político más sano, con una oposición más decente, más centrada, más apegada, digamos, a los intereses de la población, porque no va a cuidar esos trapos sucios que están saliendo al sol, ¿verdad? Darío. Al presidente de la República, si nosotros le prestamos mucha atención a lo largo de sus 6 meses de campaña, de sus 6 meses de gobierno y a lo largo de su campaña, nos vamos a dar cuenta de que hay una constante, y esa constante es que tiene serios problemas con la Constitución, aborrece la Constitución, no respeta la Constitución, y eso, estimado ciudadano, debería de ser un indicador de cuál es el rumbo que vamos a tomar nosotros como país si permitimos que una persona que no respeta la institucionalidad, que no respeta la Constitución, que no respeta la Carta Magna en donde se funda, donde están los fundamentos de la convivencia nacional, las consecuencias van a ser graves. El artículo 211 de la Constitución de la República es bien claro, dice, la Fuerza Armada es una institución permanente, dice, al servicio del presidente, no dice que es al servicio del presidente, dice al servicio de la nación. ¿Qué hace entonces el ministro de Defensa? ¿Ese juramento de lealtad al presidente cómo se interpreta? Pero es que el presidente de la República es un órgano. El problema es de que muchas veces los salvadoreños caemos en el error de no poder distinguir entre el órgano persona y el órgano institución. Es que el presidente de la República es un órgano, es una institución, es un órgano persona. Nayib Bukele es otro. Ya. Se supone que el presidente de la República, a quien se le jura lealtad, es un funcionario que está al servicio de los intereses de la patria y en respeto de la Constitución. O sea, se jura el cargo, no a la persona. Exactamente, al cargo, no a la persona. Entonces, el ministro de Defensa debe de responder a los intereses de la nación, no a los intereses del presidente. Además dice que la Fuerza Armada es una institución apolítica y no deliberante. El asunto del 9 de febrero, el tema del 9 de febrero era una diferencia en cuanto a opiniones políticas de diferentes órganos del Estado. ¿Qué tiene que estar haciendo la Fuerza Armada? ¿Qué tiene que estar haciendo la Policía Nacional Civil? Interviniendo en una diferencia política entre dos órganos del Estado. Es que es claro, entonces, que no existe una noción correcta, adecuada, o que existe una noción torcida de las atribuciones que tienen los funcionarios, y eso se debe precisamente al verticalismo que ha estado demostrando el presidente con todo su gabinete. Es que parece ser que no tiene gabinete. Ok. Rápidamente, porque me debe quedar un minuto menos, no sé si cuánto me queda. 3. No puedo dejar de preguntarle sobre la renuncia de Gustavo López el día de hoy al COENA. ¿Bueno o malo? ¿Cómo lo interpretan? Yo creo que mucho se tardó el expresidente de COENA en renunciar. ¿Ya? O sea, desde el punto de vista de la imagen del partido, porque aquí, aunque hay quienes han planteado que esta es una crisis institucional de Arena, pero yo creo que no, porque no está en disputa por el poder, el control interno, o sea, no hay nada de eso, sino que este es un caso de personal, de una imputación penal contra el expresidente.
pero que obviamente tiene una consecuencia para la imagen del partido, porque es el principal dirigente. Sin duda esto lo hacen de cara a la elección, que no vaya a afectar, y de hecho el comunicado expresa algo en esos términos, más o menos, palabras más, palabras menos, para no afectar pues, la institucionalidad, no me recuerdo cómo es que dice, pero hacen ver eso, de que se aparta para esos efectos. Ahora, para la institución. Digo. Sí, algo así. Pero yo creo que en este momento, y yo sé que los seguidores de Nuevas Ideas van a decir los mismos de siempre, pero en este momento necesitamos que haya una oposición fuerte, digo, saludable, contra, o en versión, o mejor dicho, contra el presidente de la República. O sea, no diciéndolo, se oyó mal, contra, sino que me refiero una... Dijiste saludable después. Sí, una posición saludable. Una oposición. Una posición saludable para el presidente de la República. Y más allá del tema de la vinculación con estos ilícitos, pero me parecía que tenía hasta cierto punto el expresidente de Arena una postura fuerte ante algunas señales del Ejecutivo. Entonces, el punto acá es, Óscar Ortiz está jugando un papel no contestatario, pero sí de oposición, me refiero al menos discursiva, fuerte contra el presidente, que eso es lo que se necesita. Igual esperaríamos que Arena tenga un vocero que se pueda poner en un debate que yo sé que lo van a salir perdiendo siempre contra el presidente, porque él pone un tuit y hasta ahí llegó cualquier político. Pero... Así es y así va a ser. Yo creo que sí, si es que tiene esa capacidad, si puede poner un tuit el presidente y hasta ahí llegó con quien se estaba hablando. O sea, pero, o sea, digo hasta ahí. No, hasta digo llegó. yo porque entonces, ¿para qué tenemos oposición? Pero es que eso es lo que está pasando. No me recuerdo el editorial de quién ahora decía, hay una posición timorata, una posición que tiene miedo, que está desubicada. Hay opiniones. ¿Habrá cambiado algo después del 9 de febrero? ¿Apoyo electoral para los partidos? No lo creo. ¿Fuerza del presidente en la opinión pública? Tal vez eso pudo haber disminuido algo. Okay. ¿Claudia? Creo que sí, mucho se tardó en renunciar. Creo que ¿No fue bueno para Arena? El rol de la oposición se ha desdibujado con Arena y se ha desdibujado con el Frente. Hoy que les toca a ellos ejercer ese rol, bueno, Arena nunca fue una buena oposición, realmente. No tuvieron ni las agallas ni la solvencia moral para poder llevar a cabo ese rol cuando el Frente gobernaba. El Frente quizás fue mejor oposición cuando Arena gobernaba, pero eso fue ya hace muchísimos años y no es el mismo partido que tenemos hoy día. Entonces creo que hasta cierto punto es positivo para Arena siempre y cuando se abra un relevo real en el partido, pero ya Arena tuvo 10 años para renovarse, intento tras intento de fuerzas internas, y esta gente que ha querido renovar Arena ya no está ahí y veo difícilmente que eso vaya a suceder. La mentalidad típica arenera es la misma de hace 20 años y veo muy poco espacio para nuevos liderazgos. Veo muy poca voluntad y más bien parece más probable que si Dawison estuviera vivo, lo vuelven a poner de presidente de Arena. Ok. Perdona, que el tiempo está... De acuerdo. Tengo un minuto. Ya estamos contra tiempo, pero rápido. La pregunta no es si era o no era bueno que Gustavo López... ¿Cuál es tu reacción en relación a la renuncia de él? Que me es indiferente la renuncia de él, porque eso no va a definir si mejora o no mejora la situación de Arena o del FMLN, porque yo creo que el que es malo para la ética es malo para la política, y hay mucha gente muy mala para la ética en el partido Arena y en el partido FMLN, hay que decirlo. Ellos lo que tienen que hacer como partidos políticos es quitarse todo ese lastre, ya, inmolarse en la pira como el Fénix y renacer de sus cenizas. ¿Por qué? Porque están cargando con una corrupción, con una reputación que no les va a permitir llegar bien a los comicios del 2021. ¿ya? Necesitan hacer una renovación real que es totalmente radical. Tiene que ser cambio de imagen, cambio de liderazgos, cambio de ideologías que no la han renovado. No es el ADN de Arena. Ese es el problema, que no es el ADN de estos partidos políticos. Así es. No es el ADN de ninguno de estos dos partidos políticos. Necesitan un cambio
no necesitan cambio de liderazgos, necesitan un cambio al interior de los partidos políticos. Vamos al corte, volvemos rápidamente porque estoy atrasadísimo. Dos, 1, 5, 4, 3, 2. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, muy buenas noches. Comenzamos con Aníbal Osorio, dice, hasta hoy ningún partido político ha logrado mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, con un porcentaje del 54% de los votos de un 50% de votantes inscritos en el padrón. No hay nada para nadie, por lo que la Asamblea seguirá siendo dividida, afirma, dice Emilio Monterrey. Pregunté a su invitado Cardona, según su razonamiento, debemos entender que el presidente esté demandando los recursos para seguridad, le parece que es un capricho. Eso no es urgente y además la actitud de los diputados de negar los fondos es correcta. ¿Qué opinan? Dice Emilio Monterrey. Antonius dice, ¿por qué estos panelistas no toman en cuenta el clamor del pueblo? 28 años de partido, de partidocracia corrupta y criminal establecida por Arena y el FMLN. Eso ha vivido la población. Pregúntenle a un ciudadano común cómo han sido estos últimos 28 años de gobiernos corruptos, afirma. Dice Antonio Cuellar, no sé si no será que el señor López Davison lo obligaron a renunciar, ya que su argumento hubiera sido válido en el momento de su acusación. Es más, diputados de su partido se lo sugirieron y dijo que no renunciaría. Milton Aquino dice, ¿debería de ser separado de su cargo el ministro de Defensa por los hechos ocurridos el 9 de febrero? Jaime Carballo, buenas noches. ¿De qué serviría otra nueva interpelación si las respuestas generales serán que fue un operativo de protección presidencial, igual que los que están siendo hoy? Ellos no tienen la culpa. Salud descarga en ANDA y ellos en las administraciones anteriores. José Rafael Castro dice, ocurrió algo histórico. Gracias a los errores del Ejecutivo, los diputados se han empoderado y tienen el sartén por el mango. La presión internacional contra Bukele ha sido dura. La OEA ha fallado, afirma. Mario Grisales dice, llamar a la insurrección es propio de movimientos beligerantes y si parte del Ejecutivo es la búsqueda de un autogolpe,
Esto es inaceptable e incomprensible, pues parte de un supuesto gobierno que no extremos, muy mala acción de Bukele, lamentable, firma. Y Jaime Perla dice, creo que muchos ministros no conocen la Constitución, así como la mayoría de salvadoreños. Creo que por eso no les interesa violarla. En eso tienen culpa todos, ya que no educaron al respecto a la población los últimos 30 años. Vamos al estudio. Muchísimas preguntas. Dime cuánto tiempo tenemos para responder. 5 minutos. Los 3. Bueno, agarran lo que puedan agarrar de las preguntas. Yo 3 respuestas puntuales. Por alusión. Sí tuvieron, el PDC en el 85 tuvo la mayoría simple de la Asamblea Legislativa, la planadora verde, tenían la presidencia y tuvieron el control legislativo. Sí, ya lo han tenido. Nadie de los que estamos acá ha dicho de que los partidos lo hicieron bien, y aquí no se está defendiendo ningún partido. O sea, porque lo hicieron mal es que estamos como estamos. Pero el presidente está adoptando prácticas que ni se las vimos a los partidos. O sea, el FMLN no tuvo el valor de llegar a hacer esto, de militarizar la Asamblea Legislativa. Estuvieron afuera. Sí, afuera. Sí, claro, pero adentro, o querer, lo más que intentaron era descabezar la Corte Suprema de Justicia, que no digo que es poco, no estoy diciendo que es poco, pero no militarizaron la Corte, no hicieron esto. Y lo otro, yo creo que al final no es una victoria, o sea, difiero de que se hayan empoderado los diputados. O sea, probablemente ellos sí lo pueden considerar así, pero el apoyo ciudadano no creo que migre hacia los diputados, sino que por el contrario, muchas personas al ver esto del presidente Bukele, probablemente mejor se haga para un lado. O sea, no es que va a correr a los brazos de los partidos tradicionales, no creo que pase eso. Okay. Eso quería opinar. Saludos a quien hablaba de que no tomamos en cuenta la necesidad de la gente. Es una cuenta que me sigue bastante. ¿Ah, sí? Ajá, un saludo. O sea que una cuenta dedicada. Ahí dejémoslo así. Y es precisamente porque nos interesa las necesidades de la gente que creemos que es importante que haya un sistema democrático que funcione. No es democracia para los mismos de siempre, es democracia para el pueblo. ¿Qué significa eso? Significa que podamos tener mejor igualdad ante la ley, que no haya nadie encima de la ley, que nadie se crea con el derecho de abusar de los fondos públicos simplemente porque cree que no va a haber una consecuencia. Hoy día, durante esta jornada de interpelación, hemos visto que si un funcionario comete un error, pues el sistema tal cual está diseñado puede funcionar para pedirle cuentas, y a eso le apostamos. Creo que justamente no hay un dilema de que o estamos en contra del interés de la gente o a favor de los partidos. Ni una cosa ni la otra. Es un dilema falso que nos están poniendo sobre la mesa para ponernos a elegir entre institucionalidad y seguridad, cuando no es así. Justamente necesitamos una institucionalidad fuerte que prevenga los abusos, que prevenga la ilegalidad, que prevenga la corrupción, y que cuando suceda pueda ser identificada a tiempo y que pueda ser sancionada para que no se vuelva a repetir. Ok. Preguntaba un ciudadano si a mí me parecía que era un capricho que el presidente Bukele solicitara los 109 millones para la seguridad. Yo creo que el problema no son los 109 millones que solicita, el problema es la actitud con la que solicita y que no está pidiendo, que no está renuente al control por parte de la Asamblea Legislativa y por parte de otros órganos. Los préstamos no se conceden en automático, y es precisamente porque la seguridad nacional, la seguridad pública es tan importante que no podemos venir y solamente firmar el cheque sin preguntar para qué. Antes hay que formularnos una serie de preguntas, hay que formularnos preguntas sobre qué está pasando, por qué se elige a un comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública que es allegado afín a los intereses del presidente de la República. ¿Quién pagó el viaje de Osiris Luna? Ya, la gran pregunta que nos hemos hecho todos. Y si el presidente de la República y su gabinete no están dispuestos a responder preguntas tan fundamentales, vamos, no le podemos soltar nuestra plata si no nos dice para qué la quiere claramente. Es necesario ejercer una presión y un control sobre los fondos públicos, sobre todo lo que son destinados a la seguridad. Yo vi una entrevista donde había un especialista que decía que habían serios indicios, que habían indicios muy fuertes de que habían nexos entre el gobierno actual y las pandillas. Esto no me lo he inventado yo.
Esto lo dijo una profesional, una experta en el tema. Ya, mientras no se aclaren esas situaciones, yo creo que los 109 millones pueden esperar todavía un poco más. Hay que saber para qué es. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Eduardo. No, gracias, Nacho, siempre un gusto. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Nacho, y a tu audiencia por vernos esta noche. Gracias, Darío. Muy amable. Muchas gracias, Nacho. Gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.